los canales de calcio. Entonces se aperturan esos canales de calcio, ¿verdad? Nos está mostrando una ampliación de esta zona. Y si usted tiene la suficiente, tiene que ser observador, ¿verdad? Han ingresado los iones calcio y una vez que eso ha ocurrido, en el interior de la terminación nerviosa, ¿verdad? Pasamos un poquito, ¿verdad? Ahí está el calcio, se puede ver que está en movimiento. Entonces el siguiente paso es que las vesículas de acetilcolina presentes simplemente terminen adosándose o uniéndose a la superficie interna del neurolema. Seguimos en la terminación nerviosa. Una vez que ha ocurrido eso, ¿qué tendrá que acontecer? En este caso, tiene que vaciarse nada más que cosa, el neurotransmisor. Entonces se ha liberado el neurotransmisor, ¿verdad? Una vez liberado el neurotransmisor, ¿qué cosa va a ir a buscar? Ya está en el espacio sináptico. Estamos repasando la anterior clase. ¿Qué va a ir a buscar el neurotransmisor? Ya, correcto, los canales activados en forma química, los canales activados por acetilcolina. Correcto, ¿verdad? Entonces, ahí está. Es un canal proteico que tiene un receptor para acetilcolina. ¿Sí? Muy bien, ¿esto está dónde? Ya estamos hablando de la membrana del músculo. En este caso estamos hablando ya del sarcopenia. Entonces, ¿qué ocurrirá? Activamos a la acetilcolina. Y entonces, ¿qué ha cambiado? Se ha generado un potencial a nivel de la unión o de la membrana del músculo. ¿Sí? ¿Ha cambiado de color esto? Sí, ¿verdad? El solo hecho de haberse unido la acetilcolina al canal proteico, de repente ha empezado a producirse, primero, la apertura del canal proteico y segundo, el ingreso del ion despolarizante, ¿verdad? Una vez que ha acontecido eso, simplemente se genera un potencial de la unión y esto tiene que seguir viajando, ¿verdad? Tiene que seguir viajando, despolarizando la totalidad de la fibra muscular. Vamos a ver eso. Pero antes de que acontezca eso, ¿cuánto tiempo va a actuar la acetilcolina? Fracciones de segundo, ¿verdad? ¿Qué será esto que está aquí? Ahorita vamos a ver. Estamos reuniendo y estamos repasando todo lo que hemos dicho, ¿verdad? ¿Qué es eso? La acetilcolinesterasa. ¿Dónde está? Está en el espacio sináptico, ¿verdad? ¿Qué hace la acetilcolinesterasa? Pues de repente lo ha partido en dos elementos, ¿verdad? Acetato y colina, no sé dónde están ahora. Por ahí creo que están, ¿verdad? Y entonces simplemente inactiva a la molécula del neurotransmisor para luego ser recaptada a este nivel y otra vez preformar otra molécula. Es el proceso normal. Ok, entonces hemos involucrado ya los aspectos. La acetilcolinesterasa ya está en el espacio sináptico, ¿verdad? Y hemos dicho qué hace. Bueno, ¿dónde habíamos quedado? Hace un instante habíamos quedado nada más en el potencial de la unión neuromuscular, ¿verdad? Ahora, miren, para que se despolarice y se produzca la contracción muscular, esto tiene que viajar a todas las partes del músculo, ¿ya? Y entonces lo que va a ocurrir, fíjense lo que está ocurriendo, se está diseminando en la totalidad del sarcolema, pero además se está profundizando a través de los túbulos T en la profundidad del músculo. ¿Cómo podría despolarizarse el músculo cuádriceps? Un músculo tan grande, tan poderoso y tan voluminoso.
Si solo fuera una superficie no podríamos contraer la totalidad de las fibras musculares, ¿verdad? Entonces, para que se pueda despolarizar en su totalidad, debe viajar por los túbulos T. Eso lleva al proceso de despolarización. Y una vez que ha ocurrido eso, ¿verdad? Miren, ¿qué son estas? Cisternas del retículo sarcoplásmico, ¿verdad? ¿Qué cosa contiene el retículo sarcoplásmico? Es el mayor depósito de calcio, hemos dicho, ¿verdad? Entonces, cuando ha ingresado y ya se ha producido el proceso de despolarización, viajando por los túbulos T, entonces lo que hace es simplemente también despolarizar el retículo sarcoplásmico. ¿Y qué cosa libera? Ahí se puede ver, ¿no? ¿Sí? ¿Qué libera? Calcio. ¿Dónde va el calcio? Se ha liberado el retículo sarcoplásmico, ¿ahora dónde va? Muy bien, hacia la troponina C. ¿Y qué hace la troponina C, Felipe? Rompe el complejo troponina-tropomioxina y deja ver qué cosa, los sitios activos, ¿verdad? ¿O no? Entonces, en este paso, y el calcio unido ahí, ¿qué se produce? Nada más la contracción del músculo. Inmediatamente después de que se ha producido la contracción del músculo, ¿verdad? ¿Qué sucede con el calcio? El calcio debe retornar al retículo sarcoplásmico, ¿verdad? Debe retornar al retículo sarcoplásmico. No puede quedarse unido a la troponina C, ¿verdad? Entonces, cuando se recupera el calcio, ¿qué cosa sucede? El músculo se relaja, o si usted quiere, termina la contracción del músculo. ¿Sí? ¿Verdad? Porque si no hay calcio, el complejo troponina-tropomioxina está activo, ¿verdad? Está cerrado, los sitios activos no se pueden ver. Cuando hay calcio, eso se rompe, o se inhibe el complejo troponina-tropomioxina, se deja ver los sitios activos y se produce la contracción. ¿Listo? De eso hemos hablado en la anterior clase, ¿verdad? ¿Sí o no? A ver si hay algo más. Para que todo el proceso bueno, ¿está bien? ¿Hemos retomado el tema? ¿O no? ¿Dice todo el Guyton eso o no? No, sí, ¿cómo es? El silencio otorga, ¿no? O sí o no. Hoy día son 3 largas horas. Casi. Sí. Siéntese cansado. Bueno, habíamos hablado, bueno, nos faltaba hablar de la miastenia grave, ¿no? ¿Sí? Bueno, repasamos un poco tal vez. ¿Qué hace la acetilcolina? Simplemente facilita la contracción muscular o el espasmo muscular, ¿verdad? ¿Sí?
ahí hemos dicho que existen fármacos o sustancias, ¿verdad?, que de repente van a simular la misma acción de la acetilcolina, que habíamos nombrado algunas que están escritas en el libro, ¿no? La metacolina, el carbacol, la nicotina, el betamencol, etc., ¿no? El amidetón, etc., ¿no? Una serie de fármacos que van a hacer la misma acción de la acetilcolina. Un nivel. El otro nivel estaba relacionado con ¿quiénes? Con el curaré, ¿verdad? ¿Sí? Nos dedicamos un tiempito, ¿verdad?, a los cazadores del Amazonas, ¿verdad? ¿Dónde encontraron el curaré? En la piel de un batracio, ¿no? ¿Sí? O de un sapo, ¿verdad? No necesitan matar al sapo para sacarle el veneno, solamente deben pasar la flecha por la piel y listo, es suficiente, ¿verdad? ¿Qué hacía? Parálisis, impedía simplemente la acción de la acetilcolina sobre su receptor. Y si la acetilcolina no puede hacer la acción sobre el receptor, no va a haber contracción muscular. Les he mencionado y les he dicho que el animal, cuando le daban con la flecha, estaba vivo. ¿Sí? No necesariamente le dan justo en el corazón, ¿verdad? Lo herían en la pierna y ya paralizado. ¿Por qué? Simplemente esta sustancia curare producía relajación. El animal está consciente, quiere escapar, ¿verdad?, de sus captores. De repente no lo puede hacer porque los músculos no le responden, ¿verdad? Entonces, consecuencia nada más de esto, ¿no? Finalmente habíamos hablado de estas otras sustancias que eran, de repente, las que trabajaban con la enzima que estaba en el espacio sináptico. En este caso, ¿quién es? La acetilcolinesterasa. Inhiben a la acetilcolinesterasa, ¿verdad? Abrazan a la acetilcolinesterasa, impiden que pueda cumplir su función, ¿verdad? Y si la acetilcolinesterasa no puede inhibir la acción de la acetilcolina, entonces va a producir nada más contracción muscular, ¿no? Muy bien, entonces habíamos hablado de eso. Bueno, estábamos hablando de este detalle, ¿verdad? Probablemente no van a volver a tocar más este tema, ¿sí?, de la miastenia grave, sino hasta que lleguen otra vez a neurología. No es un caso muy frecuente, pero nos sirve para de repente ejemplificar lo neuromuscular, ¿verdad? ¿Sí? ¿Está de sueño? Más o menos, ¿no? Parece. Bueno, un caso cada 20.000, entonces la frecuencia no es muy alta. ¿Sí? Sin embargo, nos permite otra vez hablar sobre la unión neuromuscular. Como menciona ahí, de repente es una enfermedad autoinmune. Los propios anticuerpos van destruyendo los receptores para la acetilcolina, ¿verdad? Y si no hay receptores para la acetilcolina, podrá contraerse el músculo. No, ¿verdad? Entonces, lo que ocurre aquí, han debido llevar en embriología, probablemente. Lamentablemente estos niños, al principio no se sabe qué acontece, ¿verdad? Cuando fueron estudiando, de repente crecieron a 4, 5, 10, 15 años. Cuando se levantaban en la mañana, estaban activos, felices, contentos, ¿verdad?, saltando, corriendo, sin ningún problema. Pero en el transcurrir de las horas, simplemente empezaban a tener manifestaciones. La primera manifestación estaba relacionada con los párpados. Los párpados simplemente se caían. Entonces, la primera posición que ellos empezaban a adoptar era la cabeza inclinada atrás, los párpados cayendo y tratando de mirar simplemente a distancia. Podían seguir caminando. ¿Sí? Horas después, de repente, los niños estaban postrados, estaban en el piso, apoyados sobre las manos y sobre las rodillas, todavía desplazándose. Unas horas después, lo veían al niño y estaba completamente botado en el piso sin poder pararse. Resultado de que, lamentablemente, había una fatiga de la unión neuromuscular. ¿Por qué? Los neurotransmisores, lamentablemente, se terminaron agotando. ¿Y quién estaba actuando ahí? Era la acetilcolinesterasa.
¿Cuál es la función de la acetilcolinesterasa? ¿Verdad? Hasta repetir, simplemente dividir, inactivar a la molécula de acetilcolina. Si no hay acetilcolina lista para entrar en contacto con los receptores, simplemente pues no va a haber contracción muscular, ¿no? Entonces, esa circunstancia ha hecho y ha motivado que se estudie esto y encontraron nada más que era un defecto de la unión neuromuscular, donde de repente pues evitaba la despolarización y la posterior contracción muscular. Pero para esto hay tratamiento, ¿verdad? ¿Qué podríamos utilizar de los fármacos que hemos mencionado? ¿Cuál de esos 3 fármacos podríamos utilizar para resolver el problema? En la actualidad, el problema de estos niños o de estas personas que desarrollaron esta enfermedad ya no es complicado, antiguamente sí, ¿verdad? ¿Qué podríamos utilizar? ¿Cuál de las 3? Ya, muy bien. Entonces tendríamos que utilizar fármacos que inhiban a la acetilcolinesterasa. Neostigmina, fisiostigmina, piridoxigmina, andenomia, etc. Cualquiera de estas, por ejemplo. La más utilizada en la actualidad de repente es la neostigmina. ¿Qué está haciendo? Está bloqueando la acción de la acetilcolinesterasa. Entonces ya no se fatiga la unión, ¿verdad? Entonces los niños ya tienen una vida un poco más llevadera, ¿verdad? Entonces la solución está dada. La motivación de estudiar de repente a estas personas que tenían el problema simplemente terminó encontrando una serie de fármacos que podían resolver su problema, ¿no? Entonces nada más tenemos esa condición. Bueno, listo, terminamos eso y de repente empezamos a ver algunos aspectos del potencial de acción muscular. Es igual que de la fibra nerviosa, su potencial de membrana en reposo entre menos 80 y menos 90, de repente la duración, eso puede cambiar un poquito, de 1 a 5 milisegundos, ¿verdad? ¿Sí? Y la velocidad de repente es un poquito diferente también, no es igual que en la fibra nerviosa, va de 3 a 5 metros por segundo. En la fibra nerviosa podía ir desde, dependiendo del tipo de fibra, ¿verdad? Les mencioné, seguramente vamos a ampliar un poco más cuando empecemos a hablar del sistema nervioso, más adelante, ¿verdad? Podría ir en la fibra nerviosa, puede ir desde 30 hasta 120 metros por segundo, ¿verdad? En las fibras mielinizadas, en este caso de las fibras motoras, ¿verdad? Pero en las no mielinizadas la velocidad es bien corta, ¿verdad? Aproximadamente entre 0,5 a 30 a 0,3 metros por segundo, ¿no? Entonces es una velocidad muy corta. Bueno, son todas algunas diferencias, ¿no? Aquí en el músculo entonces la velocidad va de 3 a 5 metros por segundo. Bueno, este es el resumen, si usted quiere, ya lo hemos visto, ¿verdad? Va a ser un poco más fácil, ¿verdad? Cuando vemos fibras musculares, no dejamos de ver el retículo sarcoplásmico, porque asemeja realmente a una red, por eso le colocaron ese nombre, ¿verdad? Segundo, ¿qué tenemos? Los túbulos T. Y al lado de los túbulos T, las cisternas, ¿verdad? Como en el gráfico que vimos con movimiento, ¿verdad? Entonces, todo eso forma una tríada. Y lo que aquí nos está recalcando no es nada más que el mayor depósito de calcio se encuentra en el retículo sarcoplástico. De ahí va a salir el calcio para la contracción muscular. Y ahí mismo va a volver el calcio para que se almacene, ¿verdad? Muy bien. Entonces, la misma imagen, con las mismas circunstancias. Y aquí nos está describiendo, ¿verdad?, que a nivel del retículo sarcoplásmico hay una bomba de calcio. Una bomba de calcio que va a permitir recoger esos iones que son liberados cada vez que se despolariza. ¿Por qué es una bomba de calcio? Porque gasta energía. Gasta energía, ¿no? Entonces gasta ATP. ¿Sí? Para la contracción muscular se gasta ATP para fosforilar la cabeza de miosina, ¿se acuerdan en el anterior capítulo? Pero también para recuperar los iones cálidos, ¿no? Entonces de repente ahí encontramos. Ahora, ¿solo hay la bomba de calcio a nivel del retículo sarcoplásmico? No. ¿También dónde habrá? A nivel de la membrana
del músculo, en este caso a nivel del sarcólema, ¿verdad? Entonces en esos dos lugares de repente están localizados, porque el calcio, si bien gran parte se va hacia el retículo sarcoplásmico, otra parte termina saliendo hacia el extracelular. Entonces esas condiciones hay que tomarlas en cuenta, ¿ya? Muy bien, aquí ya hemos repasado y hemos repetido cada vez que se libera el calcio, lo que va a ir a buscar el calcio es la troponina C. Y una vez que se une a la troponina C, hasta repetición hemos dicho, ¿verdad? Simplemente se rompe el complejo troponina-tropomiosina, el complejo inhibitorio, y se produce la contracción muscular, ¿verdad? ¿Listo? Nada más. Está repitiendo lo mismo que hemos mencionado, ¿verdad? Aquí esta cosita, ¿no? El pulso de calcio es el tiempo entre la liberación y la recaptación del calcio, dura aproximadamente, le han medido, ¿no? Una veinteava de segundo, sí, una vigésima parte de segundo, nada más, ¿verdad? Entonces, de repente nos están dando nada más algunos parámetros teóricos relacionados con aquello, ¿verdad? Y esto es una repetición, creo que se los he mencionado en la anterior clase, es otra imagen, pero esta es la mejor porque está en el libro, ¿verdad? El potencial de acción que viaja por el sarcolema debe introducirse en la profundidad del músculo. Y a su paso por ahí, de repente va despolarizando las cisternas del retículo sarcoplásmico. Estas cisternas del retículo sarcoplásmico liberan calcio, se une hacia la troponina C, inmediatamente se produce el proceso contráctil y cuando termina la contracción muscular, este calcio debe retornar hacia el retículo sarcoplásmico, una gran parte, ¿verdad? Un 90-95% debe retornar aquí y un 5% debe ser retirado hacia el extracelular, ¿verdad? Y para eso de repente necesita ATP y una bomba, ¿verdad? Una proteína que utilice el ATP para introducir los iones calcios hacia su interior. Y nada más. Listo. De eso se ocupa el capítulo 7, nada complicado, ¿verdad? Creo que con algunas imágenes hemos repasado todo. Y si hay alguna cosa que no se haya entendido, podemos de repente repetir para de repente comprender mejor este aspecto, ¿no? ¿Sí? ¿Todo bien? Bien, muy bien, entonces pasamos al capítulo 8. Ya vamos a llegar al capítulo 9, ¿verdad? ¿En qué capítulo estarán los otros grupos? ¿Están por aquí, no? Sí, está. ¿Sí? Más o menos. Sí. Ya, muy bien. ¿Qué hora es? 9. 9 y 3 para las 9. Ya. Sí, yo creo que vamos a avanzar el 9 más seguido. Porque este capítulo es corto. Este capítulo es corto. Ya. Muy bien. Vamos a tener un break, ¿no? Músculo liso. ¿Qué porcentaje del peso corporal representa el músculo liso? 10. Muy bien, para repasar nada más lo que ya habíamos mencionado, ¿verdad? Estructuralmente, de repente, desde el punto de vista molecular, el músculo liso es similar al músculo estriado, desde el punto de vista molecular, por si acaso, ¿ya? Entonces tendrá, ¿qué cosa? Actina y miosina, ¿ya? Desde el punto de vista molecular. Morfológicamente, ¿verdad? O histológicamente, si usted quiere, van a cambiar nada más sus características. Este es un músculo que tiene forma fusiforme, ¿sí? Otra cosa diferente es que no tiene fibras tan largas como lo que ocurre en el músculo estriado. De repente la longitud máxima va a ser 500 micrómetros, el músculo liso más grande o más largo, si usted quiere, ¿no? Y hay mucho más pequeños, va desde los 20 a los 500. Sus diámetros finos,
¿verdad? De 2 a 5 micras nada más. Y de repente, pues, esta disposición es lo único igual, se podría decir, con el músculo estriado, ¿no? ¿Qué otra cosa es distinta? ¿Habrá disco Z aquí? Línea Z no existe, ¿verdad? Entonces, de repente, hay más bien los cuerpos densos. Los cuerpos densos, si usted quiere, reemplazan a los discos Z, porque en estos cuerpos densos se va a anclar ¿quién? O se va a unir ¿quién? Los filamentos de actina, ¿ya? Los filamentos de actina. Entonces, son algunas diferencias nada más relacionadas con eso, ¿ya? ¿Cuántos tipos de músculo estriado había? Mi pelotita voy a sacar y empezar a lanzar. ¿Qué dice Iván? Ya, en el liso sí, pero en el estriado. ¿Había? No. En el estriado había fibras musculares blancas y oscuras, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Verdad? Entonces no se tienen que olvidar de eso. Cada una de esas tiene nada más también características. Y eso les gusta preguntar a los profesores, por si acaso, ¿verdad? Que de repente se olvidan esas cositas y eso les gusta. Bueno, cuando empezamos a hablar de músculo liso, ¿verdad? De repente, lo que ha dicho ahí su compañera es cierto, ¿verdad? Hay dos tipos, el multiunitario y el unitario, ¿sí? Bueno, multiunitario, no tienen que confundir esta palabra, ¿ya? Multiunitario, cada fibra muscular lisa se contrae en forma independiente, va a estar localizado en algunos lugares, no en todo el cuerpo, ¿verdad? En el músculo piloerector, ¿ya? Cada vez que nos asustamos o nos hace frío, ¿verdad? ¿Qué sucede? Los pelos se nos erizan, ¿verdad? Y es el resultado de la contracción del músculo multiunitario. ¿Listo? Lo otro, el esfínter pupilar o el iris del ojo, ¿verdad? Ahí también es músculo liso multiunitario. Y finalmente, el músculo ciliar, ¿sí? El músculo ciliar, de repente, ¿con quién está en contacto? ¿Quién se acuerda de la anatomía del ojo? Ya le he dicho dónde está. Correcto, perfectamente bien, ¿verdad? De repente es el músculo que hace trabajar al cristalino. Cuando este se contrae, simplemente lo tensa al cristalino. Cuando este se relaja, lo abomba al cristalino, ¿verdad? Bien. Muy bien, entonces encontramos nada más la localización del músculo multiunitario. Y cuando nosotros empezamos a hablar del músculo unitario, ¿verdad? Gran cantidad de fibras se contraen al mismo tiempo. Y de repente podríamos hablar del músculo ureteral, del músculo localizado a nivel de la vesícula biliar, del músculo diseminado en todo el tubo digestivo. Cada vez que llega un estímulo en esa zona se contraen como una unidad, por eso lleva su nombre, ¿verdad? Unitario, o también se lo llama músculo sincitial. Trabaja como simplemente llega un estímulo despolarizante y eso se contraen todos a la vez en una misma, con una misma fuerza, si usted quiere, en una unidad, ¿no? Bueno, entonces esos dos tipos de músculos lisos tenemos, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. ¿Cuál es la base química de la contracción? Ya lo hemos mencionado en cierta medida, ¿verdad? Pero aquí hay algunas diferencias importantes que no pueden olvidarse, ¿ya? Ya hemos mencionado que molecularmente tienen actina y tienen miosinas. Pero aquí no existe troponina, tropomiosina, ¿verdad? Sí, el complejo lamentablemente no está presente. ¿A través de qué va a producirse la contracción muscular? De repente va a haber un mecanismo que se llama el mecanismo
calmodulina, de repente participa con el calcio y simplemente va a ser el que desencadene el mecanismo para la contracción muscular. Entonces, algunas diferencias importantes, ¿verdad?, relacionadas nada más con esto, ¿no? Entonces, específicamente, ¿por qué no hay complejo troponina-tropomiosina? Porque una de estas no está presente, ¿no? Esta específicamente, ¿no? La troponina no está presente en el músculo liso, ¿no? Otra diferencia importante es que no tiene estrías, por eso se lo han llamado liso, ¿no? Por esa característica nada más. Bueno, algunas circunstancias importantes relacionadas con esto, ¿verdad? Tiene que ver nada más la disminución de las longitudes, ¿ya? De repente todo esto es una gran teoría, ¿verdad? Cuando hablamos del músculo liso, ¿verdad?, de repente esta característica puede aparecer. ¿Cuánto se puede disminuir la longitud del músculo liso? Hasta en un 80%, mientras que en el músculo estriado solamente se podía lograr hasta un 30%, no más que, ¿verdad? Entonces, una diferencia importante entre músculo liso y músculo estriado, es decir, 80%, si la dimensión de un músculo fuera esta, ¿verdad?, simplemente termina contrayéndose hasta este nivel. A diferencia del músculo estriado, ¿verdad?, si la dimensión fuera esta, ¿verdad?, solamente termina desplazándose un 30%, un porcentaje simplemente diferente en relación a lo que ocurre con el estriado, ¿no? Bueno, aquí algunas situaciones importantes. Cuando se produce la contracción del músculo estriado es rápido, inmediato, con gasto de mucha energía. En el músculo liso no ocurre aquello, ¿verdad? La contracción muscular puede durar minutos, horas, días, semanas. Fácilmente es una de las diferencias importantes. Lo otro, ¿a qué se debe esta contracción tan prolongada? De repente, simplemente al ciclo lento de los puentes cruzados. Es una de las diferencias importantes, ¿verdad? ¿Qué sucedía? Los puentes cruzados del músculo estriado tienen una enzima ATPase, ¿verdad?, que constantemente está simplemente rompiendo moléculas de ATP. Para contraerse debe estar fosforilado. Aquí no ocurre, ¿verdad? ¿Cuánto de energía utiliza una molécula para una contracción tan prolongada, ¿no? Aquí está el ejemplo. Entonces, la energía que requiere simplemente es una décima, o si usted quiere, una 300ava parte de lo que gasta el músculo estriado. ¿Sí? ¿Verdad? Entonces, con una sola molécula de ATP puede producir una contracción simplemente prolongada de minutos, horas, días, semanas fácilmente, ¿no? Entonces, es una de las diferencias importantes. La contracción del músculo liso, entonces, no gasta gran cantidad de energía. Nada, ¿verdad?, en relación al músculo estriado, ¿no? Entonces, hay algunas diferencias. Otro. ¿A qué tiempo se produce la contracción del músculo? Una vez que se ha producido el estímulo, cuando se produce la contracción del músculo estriado, hemos dicho que inmediatamente. Acá no, ¿verdad? Llegó el estímulo, ¿verdad?, y han tardado más o menos 50 a 100 milisegundos. En unas palabras, piensa, ¿me voy a contraer o no? Creo que sí. Y entonces, medio segundo después, recién hay una contracción efectiva, ¿ya? Entonces, no es inmediato. El estímulo en el músculo estriado generaba inmediatamente contracción. Aquí no hay esa situación, ¿no? Lamentablemente, esa es su condición, su característica. Eso lo hace muy diferente al músculo estriado, ¿no? Y entonces es motivo, quierase o no, de estudio, ¿no? Cada una de esas características pueden ser el conglomerado, si usted quiere, de una pregunta, ¿verdad? Son características del músculo liso y prum, le va colocando, ¿no? Y en medio le coloca una característica del músculo estriado, o puede ser al revés. ¿Me entiende? Entonces tiene que
de repente comprender esas cosas, ¿no? Por eso están dentro de la parte teórica que era hacer. ¿Ya? La fuerza de contracción es otra de las características. Cuando hablábamos de músculo estriado era corto, de 3 a 4 kilogramos por centímetro cuadrado. Pero cuando hablamos de músculo liso, miren, va de 4 a 6 kilogramos por centímetro cuadrado. Es decir, va a generar mayor fuerza que el músculo estriado. Es otra de las características importantes acá, ¿no? El mecanismo de cerrojo. El mecanismo de cerrojo de repente no es nada más la facilidad que tiene el músculo liso, ¿verdad?, de producir contracción prolongada, ¿sí?, con muy baja cantidad de uso de energía, ¿sí?, en este caso de utilización de ATP, es muy pequeña la cantidad que utiliza, ¿no? Entonces el mecanismo de cerrojo de repente le permite adaptarse en cierta medida a los cambios que pueda tener el músculo. Seguramente vamos a hablar en algún momento de ese detalle, ¿no? Aquí, el mecanismo de estrés-relajación del músculo visceral unitario. Podemos colocar un ejemplo, si me permiten dibujar. No soy buen dibujante, pero este mecanismo de relajación de estrés, vamos a hacerlo descansar esto. Descansa. Le voy a colocar algunos ejemplos, ¿ya? O un ejemplo específicamente. Un vaso sanguíneo, ¿verdad? Usted lo tiene ahí, ¿sí? Y este vaso sanguíneo puede tener un volumen, ¿sí? Colóquele el volumen que usted quiera. Puede ser 50 ml si usted quiere, de capacidad, ¿ya? Este vaso sanguíneo, lo que voy a hacer es simplemente hacerle un nudo en ambos extremos. Tiene capacidad 50 ml, listo, ¿verdad? Y entonces empiezo a graficar tiempo y presión. Presión, obviamente, en milímetros de mercurio o puede ser en centímetros de agua, dependiendo, ¿verdad? En este caso, lo que voy a hacer es que, digo, en este momento en que el vaso sanguíneo está cerrado a ambos extremos y contiene un volumen de 50 ml, y en este momento tiene 5 milímetros de mercurio de presión. ¿Listo? Muy bien. Tiempo cero y empiezo a hacer la experiencia. ¿Sí? Este vaso está anudado por ambos extremos y digo, voy a experimentar qué pasa con el músculo liso vascular. No soy buen dibujante, ya lo he dicho, así que no se ría de mis dibujos. ¿Qué parece? Muy bien, una jeringa. ¿Cuántos ml de líquido quiere ponerle a este vaso sanguíneo? Si quiere sangre también, no hay problema. Le vamos a colocar otros 50 ml. O si quiere, 20. Ya está, 20 ml. Listo. Agarro, introduzco la aguja y vacío su contenido. ¿Listo? ¿Qué ocurrirá con el vaso sanguíneo? Listo, ya introducí. ¿Qué va a ocurrir? Se va a distender. Ya no va a tener 50, sino que va a tener simplemente 70 ml. ¿Qué habrá ocurrido con la presión? Aumenta. Subió. Puede ser 10, puede ser 15, no importa. Este es solamente un ejemplo, ¿verdad? Muy bien, y digo, a ver, vamos a dejarlo 10, 20. ¿Qué pasará con este vaso? Estoy tratando de explicar el estrés-relajación del músculo liso, ¿verdad? Entonces digo, lo que ocurre, ¿ya? Mi pulso, no importa, ¿verdad? ¿Qué
ha pasado? Simplemente la presión ha ido cayendo. No he quitado el volumen, por si acaso. Pero la presión a los 10 minutos ha ido cayendo, a los 20 minutos ha caído más. ¿Listo? Y he llegado a sacar. ¿Listo? Muy bien. Probablemente la presión haya caído a 7, 8, no sé. Ya. Muy bien. Y digo, a ver, han pasado 20 minutos y me ha caído. Vamos a ver qué acontece. Entonces busco este punto, le voy a colocar un punto ahí, y digo, a ver, agarro la misma jeringa, introduzco, y de repente vuelvo a retirar los 20 ml. Pero en este caso, no queda como al principio, esto queda así. Plástico. ¿Ya? ¿Cuántos cochabambinos hay aquí? ¿Hay cochabambinos? ¿Qué se dice plástico? ¿En quechua? ¿En quechua? ¿No? Ya uchito, dice, ¿no? ¿Sí? Confirmado por ahí, ¿no? Entonces queda plástico. ¿Por qué no ha vuelto a su estado inicial? Aquí es retirado en este momento. ¿Sí? Con la aguja y esto se ha caído. No ha vuelto a su nivel inicial. ¿Qué ha pasado? No le he quitado más de los 20 ml que he introducido. Pero dejo pasar otra vez 10, 20 minutos. Esto vuelve otra vez a su nivel de inicial. Los mecanismos de estrés relajación, mecanismos de cerrojo, del anclamiento que tiene, ¿verdad?, hacia los sitios de en la contracción muscular, hacia su sitio activo, simplemente me permite tener este tipo de situaciones. Se puede acomodar el músculo sin necesidad de liberarse de su movimiento. ¿Ya? De repente es una característica nada más propia del músculo liso. ¿Ya? Entonces, algunas diferencias relacionadas con eso. ¿Ya? Bueno, entonces hemos explicado estrés, relajación en el músculo liso. ¿Ya? ¿Ya? Muy bien. Seguiremos adelante, ¿no? Ahora sí, ya por lo menos has descansado 3 minutos. Bueno, iremos a la contracción del músculo liso. ¿Cómo se produce la contracción del músculo liso? Entonces empezamos aquí la regulación de la contracción por los iones calcios. ¿Qué estímulos de repente permitirán que el calcio produzca contracción muscular? ¿Verdad? Aquí algunas consideraciones jóvenes, nada más que no tienen que olvidarse. El músculo liso no tiene retículo sarcoplásmico tan importante como el músculo estriado, es rudimentario, casi podríamos decir inexistente. Entonces el calcio para la contracción del músculo liso tiene que ingresar del extracelular. Es una de las diferencias también importantes. Entonces, ¿qué cosa motiva que se mueva el calcio del extra hacia el intra? Todos estos estímulos. Pueden ser estímulos nerviosos, pueden ser estímulos hormonales, ¿verdad?, simplemente químicos, o la propia distensión. ¿Sí? Cuando de repente uno no ha digerido algún alimento, ¿verdad? ¿Sí? Porque hay espasmo a nivel del abdomen. De esos retorcijones que alguna vez usted ha tenido, y yo también lo he tenido, ¿verdad?, no son nada más que el resultado de la distensión, ¿verdad? Esa distensión de repente ha provocado nada más en algunos lugares espasmo y dolor en el paciente o en la persona, ¿verdad? Entonces, todos estos nada más son, si ustedes, elementos que participan en este proceso. Bueno, aquí un mecanismo importante, ¿verdad? Todo el proceso de contracción no es el mismo que del músculo
el mecanismo de la calmodulina, ¿verdad? La calmodulina está reemplazando a la troponina. No hay troponina, ¿sí? Entonces, la calmodulina se une a las moléculas de calcio y estas, de repente, empiezan a modificar simplemente algunas enzimas, en este caso la miosina sinasa. Esta miosina sinasa tiene la particularidad, ¿verdad?, de fosforilizar, ¿verdad?, la cabeza de miosina. Una vez que ha fosforilado la cabeza de miosina, simplemente se producirá la contracción muscular, ¿verdad? Entonces, es un mecanismo muy diferente al que ocurre en el músculo estriado. Entonces, la miosina sinasa, aquí elementos enzimáticos, ¿verdad? Pero previo a la acción de este, tiene que estar unido el calcio hacia la calmodulina. La miosina sinasa nos favorece la fosforilación y la posterior contracción del músculo liso. ¿Cuándo se termina la contracción del músculo liso? ¿Cuándo no habrá más contracción del músculo? Cuando de repente empieza a actuar nada más otra molécula, la miosina fosfatasa. Esta miosina fosfatasa revierte o impide la fosforilación nada más de la cabeza de miosina. Si esta no está fosforilada, no habría contracción muscular. Entonces, entramos en ese nivel de acción cuando hablamos del músculo liso, ¿ya? Diferencias nada más importantes y marcadas a este nivel, ¿no? El fenómeno de cerrojo ya lo hemos explicado, ¿verdad? Está relacionado más con los niveles enzimáticos, con la utilización de repente de muy poca cantidad de energía y por la unión simplemente prolongada de las cabezas de miosina sobre la actina, ¿verdad? Entonces, ya lo hemos mencionado, ¿no? El control neurológico y hormonal de la contracción. En cierta medida también ya lo hemos mencionado, pero de repente aquí, quienes trabajan en el músculo liso son nada más proteínas receptoras, ¿verdad?, que van a responder a los estímulos que hemos dicho. Estímulos nerviosos, estímulos hormonales o la propia distensión. Estas señales entonces modificarán el actuar de los receptores a nivel del músculo liso. ¿Habrá unión neuromuscular en el músculo liso? Tampoco. Es casi inexistente, podríamos decir, ¿no? Aquí nos está diciendo, no compleja. En el músculo estriado de repente describíamos toda la unión neuromuscular, ¿verdad?, cómo se producía, cómo se realizaba, etc. No. Aquí simplemente va a haber varicosidades. Por ejemplo, ustedes están viendo qué cosa, una fibra nerviosa, ¿verdad?, que está muy cerca hacia, en este caso, hacia las fibras musculares lisas. En este caso es músculo multiunitario, puede ser el músculo nada más del esfínter pupilar, ¿verdad? Y de repente encontramos ya que sean fibras simpáticas o parasimpáticas. En el caso del simpático, de repente a nivel del esfínter pupilar va a producir nada más midriasis, ¿no?, o apertura del esfínter pupilar. Bueno, entonces, ¿qué está haciendo aquí? Nada más está liberando los neurotransmisores muy cerca de las fibras musculares y estas están respondiendo a ese influjo nada más, ¿no? Entonces, no hay una verdadera unión, no hay la fibra nerviosa que se introduce en el músculo, no, sino que está muy cerca, ahí liberan el neurotransmisor y de repente simplemente van a producir respuestas, porque estas moléculas van a terminar difundiendo en ese espacio donde se encuentran las fibras musculares multiunitarias, ¿no? En el caso del músculo multiunitario, no, este es unitario, está mal. Este es unitario, es un errorcito nada más de taipeo, ¿verdad? Estas son las multiunitarias y estas simplemente es unitario, un error de ¿ya? Igual que en el anterior, ¿verdad? También se va a distribuir, podríamos imaginar de repente, igual, simpático, parasimpático, llega a través de ¿qué? Vesículas, nada más, ¿verdad?, o varicosidades, donde van a liberar su neurotransmisor y de repente va a producir los cambios necesarios con
el músculo unitario, ¿verdad? En este caso, de repente, vesícula, tubo digestivo, etc., va a producir nada más contracción de igual manera, ¿ya? Bueno, ¿cuáles son las sustancias de repente más utilizadas o los neurotransmisores que liberan estas varicosidades? Las que vamos a repetir casi hasta el final del semestre, ¿verdad? Que es la que más vamos a hablar. Acetilcolina, noradrenalina, ¿verdad? Son las sustancias más liberadas, ¿verdad? Y de repente estas pueden producir estímulos excitatorios o estímulos inhibitorios. Por ejemplo, la acción del parasimpático en el esfínter pupilar simplemente hace una acción de miosis, ¿verdad? Miosis en el esfínter pupilar. Mientras que el parasimpático, cada vez que libera adrenalina a la zona, de repente simplemente produce miosis, ¿no? Entonces puede producir nada más acciones opuestas, si usted quiere, de excitación o de inhibición, ¿ya? Algunos potenciales de acción. Para empezar, cuando hablamos de músculo liso, de repente no va a tener un potencial de membrana similar al del músculo estriado, porque las fibras son mucho más pequeñas, ¿verdad? Son nada importantes. Entonces su potencial de membrana en reposo también tendrá que ser menor, en este caso entre menos 50 y menos 60 milivoltios, potencial de membrana en reposo. ¿Dónde estará el umbral? El umbral va a estar simplemente al nivel de los 45, 40, menos 40 o menos 45 milivoltios. A partir de ahí, de repente, se va a generar el verdadero potencial de acción. Y puede haber potenciales así cortos, ¿verdad? De milisegundos, por ejemplo. ¿Cuál? ¿Podríamos hablar de ese? Pupila. Una fracción de segundos. Yo le estimulo a usted con luz, va a producir miosis, ¿verdad? Dejo de estimular y va a haber simplemente midriasis en la medida de que tenga o no cantidad de luz en el ambiente, ¿verdad? Entonces de repente encontramos. ¿Qué desencadena esto? A repetición ya, ¿no? El estímulo eléctrico, el hormonal, la distensión o la generación espontánea de repente producirá nada más este tipo de interacciones a nivel de este músculo. Otro tipo, el músculo liso también tiene potencial en meseta, ¿verdad? ¿Qué ejemplo colocamos con el potencial en meseta del músculo liso? Músculo uterino, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Nada más contracción prolongada, ¿verdad? La desprolegnación, ¿verdad? Entonces de repente tenemos ese tipo de situaciones donde pues van a simplemente haber un influjo tanto de iones sodio como de calcio, ¿verdad? Que de repente permitirán una despolarización, de prolongación nada más de esta meseta. ¿Qué canales trabajaban ahí, Carlos? ¿Qué canales trabajaban en la meseta? Sodio. No. Canales lentos de calcio y sodio, ¿correcto? De repente ahí somos responsables para la meseta, ¿no? O podrá haber este otro tipo de potenciales, simplemente son potenciales rítmicos. ¿Típicos de quién? Del estómago, del intestino delgado, del hueso, de repente. Hay una cierta frecuencia, ¿no? En algún momento les he mencionado que en el estómago tenemos el marcapaso gástrico. Cada 20 segundos termina generando un impulso y de repente termina contrayéndose nada más el estómago, ¿verdad? Entonces los movimientos van a estar denotados por aquello, ese marcapaso gástrico. Entonces hace que el estómago tenga una actividad cada 20 segundos, 3 veces por minuto, a diferencia de lo que ocurre nada más a nivel del intestino delgado, donde de repente va a estar la frecuencia entre 8 y 12 veces por minuto, ¿no? Entonces algunas diferencias importantes relacionadas con esto, ¿ya? Bueno, aquí empezamos a ver de repente, ¿no? La excitación del músculo liso visceral
por distensión muscular se debe a los potenciales normales de onda lenta y de repente a la disminución de la negatividad de la membrana por la misma distensión, ¿no? Entonces, son las consecuencias de repente para que se pueda generar este tipo de contracción. Les he dicho, les puse un ejemplo, cuando alguien no digiere y empieza a acumular nada más gases dentro del estómago, el intestino termina simplemente distendiéndose, va a haber espasmos, son resultado nada más de este proceso donde se modifica esta condición principalmente, la negatividad de la membrana del músculo, ¿verdad? Haciendo que simplemente pues esta sea más reactiva, ¿no? Bueno, aquí vamos viendo la excitación nerviosa del músculo liso multiunitario y varios elementos. Las fibras nerviosas liberan acetilcolina y noradrenalina, al igual que en el otro músculo, ¿verdad? Y van a propagarse en forma electrotónica. De esto se van a acordar, ¿ya? Se van a acordar porque de repente cuando lleguemos a hablar en el capítulo 45, sistema nervioso, vamos a ver que la gran mayoría de las sinapsis son sinapsis químicas. Pero, cuando hablamos de músculo liso, cuando hablamos de miocardio, cuando hablamos de las sinapsis a nivel del globo ocular, no son nada más que de esta forma, la forma electrotónica, ¿verdad? No en todas las células del ojo, por si acaso, sino en las células bipolares, ¿verdad? Ahí vamos a hablar de repente de ese detalle. Pero nada más le coloco como antecedente. Entonces, alguna vez pregunto, ¿dónde se encuentran sinapsis de tipo electrotónico? Y de repente no se acuerdan, ¿no? Entonces, de repente, esto les estoy haciendo recordar. En el corazón también va a ocurrir lo mismo con el sistema de conducción, ¿verdad? Y ya estoy adelantando que también a nivel de, ¿no? ¿Cuáles son los estímulos de repente que generan y modifican ese proceso? Varios factores. Podrá haber simplemente factores químicos y tisulares, factores hormonales, ¿verdad?, que modifiquen aquello. Factores químicos tisulares, o si usted quiere locales, podrán producir modificaciones del músculo, ¿verdad? En este caso, todas estas experiencias están relacionadas con los vasos sanguíneos, ¿ya? Entonces van a producir vasodilatación. Si hay una baja concentración de oxígeno, ¿qué va a tratar de hacer el vaso sanguíneo? Simplemente dilatar, con vasodilatación para que llegue mayor cantidad de oxígeno. Si hay demasiada cantidad de CO2, ¿verdad?, también va a provocar lo mismo. Si hay cantidad excesiva de hidrogeniones, ¿verdad?, son sustancias de repente que pueden modificar el pH, de repente se pueden convertir en sustancias tóxicas, de repente también va a haber vasodilatación, ¿sí? La presencia de ácido láctico como consecuencia del metabolismo anaeróbico. ¿Por qué habrá vasodilatación en esa circunstancia? Para lavar el ácido láctico, ¿verdad?, para sacar los resultantes del metabolismo anaeróbico. La adenosina, vamos a ver en los capítulos de corazón, que es una sustancia, nada más, es la primera sustancia, tienen que acordarse de eso, que se libera cuando de repente hay un déficit de oxígeno a nivel del miocardio. Una de las primeras sustancias liberadas. Entonces, de repente hay que tomarlo en cuenta. Los iones potasio, cuando se han elevado en su concentración, la hiperpotasemia, ¿verdad?, de repente termina simplemente provocando vasodilatación. Y lo mismo, la disminución de la temperatura, ¿verdad?, en el organismo de repente va a terminar simplemente provocando vasodilatación. Los factores hormonales están relacionados de repente con los neurotransmisores que mencionábamos, acetilcolina, adrenalina, noradrenalina, de repente estos, ¿verdad?, ¿qué hacen? Nada más modifican esto, ¿verdad? Nos acordamos de repente lo que hacía la acetilcolina en el músculo. Había canales de repente para generar la despolarización de la fibra muscular, ¿verdad? Entonces abrirá canales de sodio, de calcio, cerrará canales de sodio, de calcio, o finalmente abrirá canales de potasio, ¿no?, que llevarán a una hiperpolarización. Entonces todas estas sustancias o los factores hormonales químicos que quieren modificarán este aspecto, ¿no? Bueno,
Me adelanté hace un instante, ya estamos acabando el capítulo, ¿verdad? Por eso vamos a tener break y vamos a seguir avanzando. Me adelanté al principio y le dije para que usted tome en cuenta en estas circunstancias, ¿verdad? Le dije, nada más, el calcio, ¿verdad? Para que se contraiga el músculo liso, debe ingresar del exceso. ¿Por qué? El ciclo sarcoplástico simplemente es rudimentar. Entonces, una de las diferencias importantes. ¿Ya? Nota, la bomba de calcio. Hay bomba de calcio también, igual que en el músculo estriado, ¿ya? Simplemente favorecerán, si usted quiere, retirar los iones calcio del interior de la fibra muscular. ¿Ya? Entonces, estas condiciones de repente son importantes, pero una diferencia marcada es que no es tan veloz ni tan rápido como el músculo esquelético. El músculo esquelético simplemente va a tratar de sacar fracciones de tiempo corto, ¿verdad? Para que cese la contracción. Aquí no. Hemos dicho que en el músculo liso la contracción puede durar minutos, horas, días, semanas, ¿verdad? Entonces ahí es. ¿Qué son las caviolas? Las caviolas no son nada más que estructuras rudimentarias localizadas a nivel de la superficie de la membrana del músculo liso, similares a lo que ocurre con los túbulos T. Similares a los túbulos T. ¿Qué hacían los túbulos T? Facilitaban nada más el viaje del estímulo despolarizante en la profundidad. Entonces nada más están asemejando. Miren, hay varias diferencias, ¿no? De músculo liso, músculo estriado, etc. Entonces ahí vamos viendo. Una cosa que me olvidé, creo que, vamos a parar acá. Una cosa que me olvidé en el músculo estriado, que me pasó, es que una molécula proteica, que usted la va a encontrar en el capítulo 6 y 7, ¿verdad? Que es la calmodulina. Se me escapó, ¿verdad? ¿Sí? La calmodulina está donde? Dentro del retículo sarcoplásmico, que me he acordado, ¿sí? Si no, no la he mencionado. Está dentro del retículo sarcoplásmico. La finalidad de esta proteína dentro del retículo sarcoplásmico es simplemente facilitar el almacenaje de calcio en su interior. Por esta calmodulina, de repente se puede almacenar 40 veces más de calcio del que se podría simplemente sin la presencia de esta sustancia en el interior del retículo sarcoplásmico. ¿Ya? Entonces una cosita que se me escapó, pero bien me recordé. ¿Ya? Doctor, no son las calcecuestrinas. Creo que tienes razón, está correcto. Calcecuestrina, sí, tienes razón, está bien. Está bien, la calmodulina tiene que ver con esta palabra muy similar, ¿no? Tiene que ver con el músculo liso, con el contacto del calcio también. Sí, tiene correcta relación, ¿no? Entonces, calcecuestrina, perdón, sí, gracias, le agradezco. ¿Sí? Entonces, calcecuestrina es diferente a la calmodulina. Vamos a notar. Mejor, ¿ya? Calcecuestrina, ¿verdad? ¿Dónde está? En el retículo sarcoplásmico. Permite, ¿qué cosa? Almacenar calcio. ¿Listo? Está en el interior. Mientras que la calmodulina, el nombre es similar, ¿no? Está en el músculo liso, ¿verdad? Está reemplazando a quién? A la troponina. Una de las diferencias, ¿ya? La troponina en el músculo liso no existe. Está este elemento que es la calmodulina. Entonces el calcio interactúa nada más con la calmodulina para producir el proceso contráctil en el músculo liso, ¿ya? Está bien, gracias. Obed, ¿qué es, no? ¿Ah? ¿Cale?
Ya. Muy bien. Ok, vayan al break. Y luego del break empezaremos la primera parte de músculo cardíaco.